Vamos al último mensaje de la profecía de Ageo. Hemos estado repasando los mensajes anteriores que están en este pequeño libro del Antiguo Testamento. A veces los libros del Antiguo Testamento, sobre todo estos profetas llamados menores, pasan desapercibidos y no los leemos casi nunca. Y todos ellos tienen un tremendo tesoro, un profundo contenido. Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Estos 4 versículos, ya que tenemos que contar el 20 también, estos 4 versículos es el mensaje más pequeño, más breve de la profecía de Ageo, pero si queréis que os diga, es el más impactante para mí, porque está revelando no solamente los problemas habituales que el pueblo de Dios tiene, sino de forma especial está invitándonos a ver el gran triunfo de Dios sobre todos los problemas de la tierra. Dice así la palabra del Señor, Ageo 2:20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. No voy a haceros otra vez la síntesis del libro, todo lo recordáis, pero quiero que apreciéis que en el primer mensaje Dios dice al pueblo: dejad de ver lo que estáis haciendo vosotros y centrad vuestra atención en mí. Segundo mensaje: ya habéis dejado a un lado lo que estabais haciendo y estáis actuando conforme a mi programa y a mi propósito. ¿Y qué os parece? Nada. La obra es pequeña, es una miseria comparado con la obra de años anteriores. Y Dios dice: pero dejad de mirar la obra en sí, porque yo pondré mi gloria e impactaré vuestra obra, aunque parezca pequeña. Y viene el tercer mensaje: bueno, Señor, esperamos tu gloria, de modo que estamos contentos, no hay ningún problema, vamos allá. Además estarás muy satisfecho de cómo hacemos las cosas, el culto, la oración, Y dice Dios: no valen para nada si no las hacéis en comunión conmigo. Y yo creo que tanto Zorobabel, el gobernador, como Josué, el sumo sacerdote, y el pueblo en general están diciendo: es que no sé qué vamos a hacer. Esto parece que no tiene remedio. Vamos a estar siempre con problemas en el entorno. Y entonces Dios dice: dejad de ver el presente y mirad el futuro. Y aquí está el último mensaje. Dios levanta la visión del pueblo suyo y la centra en la impresionante dimensión de la actuación suya en la historia de la humanidad. Y presenta su grandeza. Y el mensaje dice: yo destruiré la fuerza de las naciones. Hay 3 cosas ahí en el mensaje. Primeramente, el destinatario. ¿A quién dirige Dios este mensaje? En segundo lugar, el mensaje en sí. Y finalmente, la esperanza que este mensaje conlleva, no para ellos, sino para nosotros en el día de hoy. Primeramente, el destinatario. ¿A quién dirige el mensaje? Mirad el versículo 20. Primeramente, notad que es un mensaje fechado. Es muy interesante en esta profecía las fechas. En el día tal, primer mensaje, en el día cual, segundo. Y ahora dice, en el mismo día, 2 mensajes. Notad el versículo 10. A los 24 días del 9º mes,
en el segundo año de Darío, un mensaje. Y ahora versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, de modo que 2 mensajes en un día. El primero era un mensaje de exigencia, un mensaje de compromiso. Tenéis que vivir conforme a mí y vivir en santidad. Este mensaje segundo, en el mismo día, es un mensaje de aliento. Ahora mirad lo que yo voy a hacer con las naciones. Y está dirigido a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Lo hemos dicho en varias ocasiones, el gobernador de Judá. Y naturalmente este Zorobabel es hijo de Salatiel. Bueno, y que en esa genealogía de Crónicas, capítulo 3, hay tantos nombres que cómo vamos a entenderlos bien. Pero lo que está diciéndome Crónicas es algo muy interesante. Este Zorobabel, que es aquel hijo de Salatiel, es realmente sobrino de Salatiel. Bueno, investigad Crónicas. ¿Para qué voy a ocupar yo el tiempo de algo que no vamos a entender excesivamente bien mientras no leamos esa parte en profundidad? Probablemente es posible que sea el hijo de una cuñada de este hombre que muere sin descendencia y el marido por obligación tiene que levantar descendencia. Bueno, tampoco tiene importancia ninguna. Lo que me interesa es que Salatiel es el gobernador descendiente de David, por tanto con derecho al trono. Y aquí Dios le va a hacer una promesa muy interesante: te voy a tomar, te voy a poner como anillo de sellar, yo te escogí en un reino. ¿Fue así? No, Zorobabel murió. No se cumple la profecía, aparentemente. Pero lo que sí tengo claro es que Zorobabel es figura del Mesías. En la misma línea del Mesías, hijo de David por Salomón, que llega aquí, y finalmente José, que le da el título, el derecho al título real, humanamente hablando, porque es el último descendiente de David. Aquí en el pasaje, este personaje tiene el componente de ser ejemplo, tipo del Mesías que viene. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es 100% escatológico, ¿lo notáis? Dios le dice a este gobernador que está muy preocupado por muchas cosas, entre otras cosas, por dónde está él y dónde está la nación. Una nación chiquita rodeada de naciones muy grandes. Acababan de tener una experiencia muy impresionante con los babilonios. Los habían tomado y los habían llevado cautivos. Y de todos aquellos que llevaron cautivos, solamente unos poquitos regresaron a Israel, a Palestina, para reconstruir el templo. Más tarde vendría la autorización no de los babilonios sino de los medo-persas para reconstruir la ciudad y el muro, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa es la historia que sabéis. Pero es una nación, digamos así, yo diría microscópica, rodeada de enemigos por todos los lados. Y yo creo que Zorobabel estaría diciendo: ¿cuál va a ser nuestro futuro? Y de pronto Dios le dice: yo voy no a disolver ni a derrotar, a trastornar. ¿A quién? A los reinos de la tierra. Bueno, en los tiempos de ahí está Babilonia todavía funcionando, pero seguramente que Zorobabel conocía la profecía, y especialmente la profecía de Daniel. Muy poquito tiempo antes había Daniel profetizado y escrito, y Daniel había revelado en su profecía todo el movimiento de los reinos del mundo, hasta el tiempo del Mesías y posterior también. De manera que en la profecía de Daniel está el imperio babilónico, luego está el imperio medo-persa, luego el imperio greco-macedónico, después el imperio romano. Una sucesión de reinos impresionantemente grandes, poderosos, firmes. Y Dios dice: yo voy a destruir las naciones de la tierra, a trastornar los reinos de la tierra. El programa de los reinos del mundo es un viejo programa de Satanás.
Cuando Satanás es destituido de su ministerio en el cielo por su pecado y arrojado a la tierra, Satanás tiene un propósito. ¿Cuál es? Levantaré mi trono semejante al Altísimo. Él quiere un trono, quiere un gobierno, quiere un lugar de reinar, un lugar donde pueda disponer y ser obedecido, y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido por derrota del virrey de la creación que Dios había establecido en la tierra, que es el hombre. Y Satanás tienta al hombre, y el hombre, derrotado en la tentación, entregó a Satanás, ¿qué cosa? El cetro de autoridad que Dios le había dado a él. Por eso cuando Cristo viene al mundo de los hombres y es tentado por Satanás, Satanás le dice: los reinos del mundo y su gloria son míos. Y no dice porque a mí me fueron dados, porque a mí me fueron entregados. Es decir, he derrotado al rey que tenía el cetro de autoridad y ahora es mío. Y yo gobierno el mundo. Déjame hacer un paréntesis, querido hermano, querida hermana. No hay en el mundo reino que no sea controlado por Satanás. Leía esta semana uno de esos miles de articulitos que te mandan por internet. Tú los lees. Yo la mitad de ellos ni los veo. Los selecciono, papelera, se acabó. Pero me llamó la atención. Y en ese artículo alguien decía que el mundo evangélico americano se verá enormemente amenazado si Trump no sale presidente de los Estados Unidos. Pobre mundo evangélico. Y claro, hay algunos que dicen es que este casi es el Mesías de los protestantes. No hay gobernador en el mundo que gobierne el mundo sin el control de Satanás, sea quien sea. Porque para eso está Satanás. En una lucha, contendiendo con Dios y disputando a Dios derechos que Él tiene, sobre todo después de la cruz. Ahora me voy al Salmo 2 y abro ese Salmo y veo como el salmista comienza diciéndome que todos los reinos del mundo, las naciones se han unido para pelear, para luchar contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos de nosotros sus cuerdas o quebremos su yugo y echemos de nosotros sus coyundas. Luego el programa es: luchemos contra Dios y seamos independientes de Dios. Y pasa el tiempo y se producen los imperios conforme a la voluntad de Dios. Y en este momento estamos en el imperio final que se menciona en la Biblia. El imperio romano reconstruido. Todos los imperios del mundo desaparecieron, ¿sí o no? Sí. ¿El imperio babilónico desapareció o no? Sí. Lo único que quedan son estos monumentos, vestigios de un imperio. El imperio medo-persa, también. El greco-macedónico, también. El romano no desapareció nunca. Lo único que ocurrió con el imperio romano es que se desintegró. Y de esa desintegración están las naciones del mundo occidental. De modo que todo el mundo occidental, España, Francia, Portugal, Alemania, proceden de ahí. Y estos europeos del Imperio Romano han dado un salto al otro lado del charco. Luego los americanos y los hispanoamericanos en general son europeos trasladados allá. Y los australianos, exactamente igual. Y los neozelandeses, exactamente igual. No hay duda ninguna que lo que llamamos hoy el mundo occidental está formado. Pero de la misma forma está formado el resto de los grupos que Dios anuncia en su palabra. El reino del norte. Y claro está, por favor, dejémonos de inventos proféticos y de ciencia ficción de la profecía. Y dejemos de poner fronteras a ese reino del norte. Ya no es Rusia, ni es Alemania, ni es el mundo. Esas son tonterías. Tratar de ajustar profecía al tiempo de hoy es perder el tiempo.
Todas esas naciones enemigas de Israel que están en el norte están ahí, están ahí. Oh, ¿y será Irán, Irak? No preguntes, son la que históricamente estuvo ahí. Y el reino del sur, en la profecía, tiene su nombre. La Biblia sí que se lo da, Egipto y sus aliados. Bueno, ya tenemos dos. Y el reino de Oriente, serán los chinos y los indios. Pero olvídate. Para la Biblia, Oriente es todo aquello que hay más allá del Éufrates. Y no te preocupes del mapa político del mundo de hoy. Y el mundo occidental ahí está funcionando. De manera que está todo preparado. Llegará un momento en que en el mundo occidental habrá un rey que gobierna este mundo y es el anticristo. Y habrá un falso profeta que está ayudando a la gente, conduciendo a la gente del mundo para que adoren al anticristo. Y algo más, es el controlador de la economía. Y dice el texto bíblico que tendrá el mundo de entonces un sello con el 666 puesto en la mano y puesto en la frente. Y claro, hemos inventado el chip, ¿verdad? Sí. Y además le hemos dado marca a ese chip. Yo tengo un amigo, un conocido. Estudiamos juntos el bachillerato. Él después se fue al ejército y hoy en día está jubilado. Pero aún está asesorando ciertas cosas del servicio de inteligencia. Y yo me lo encontré un día y le dije, hombre, hablamos de 1000 cosas. Y le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué me dices de este chip? Y se echó a reír. Un chip para controlar a la gente. Dice, hombre, ¿a quién se le ocurre esa idea? El primer gran problema será que cuando te pongan el chip, muchos reaccionarán contra un elemento extraño y se infectará y habrá que sacárselo. Aparte que ese chip, si es electrónico, no hay hacker hoy en día o no hay sistema electrónico que esté protegido absolutamente de un hacker, no lo hay. Dice, mira, cuando yo tenía mi despacho ahí en el ministerio, ¿sabes cómo entraba yo a mi despacho? Me acercaba a la puerta, levantaba la tapa, ponía los ojos y luego la huella digital. ¡Chap! Y se reía el hombre. Yo dije, pues sí, es un poco de ciencia ficción todo este asunto. Porque lo único que la profecía me dice es que ahí hay un 666 que es el número del hombre. ¿Tienes en tu casa algún librito que te habla del 666? Yo tenía unos cuantos y dije, mira que este que es pequeñito me va a servir cuando tenga una silla que hace así, lo pongo debajo. No pierdas el tiempo. Lo único que está diciendo la Biblia es que si 6 es el número del hombre, 666 es hombre, hombre, hombre. Y estamos caminando hacia el sistema político, social de nuestros días, que es el hombre y nada más que el hombre. ¿Es así o no es así? Bien, dejemos la profecía. Yo quiero centrarme en el aliento del mensaje. Y cuando yo me doy cuenta de esto, veo en la profecía que el Dios del cielo va a destruir un día al ejército del reino del norte sobre los montes de Israel y el ejército del reino del sur también. Y los ejércitos de oriente vendrán y se aliarán con los de occidente para hacer ¿qué cosa? Pelear contra el Señor y contra su ungido. Y ahí abre tu Biblia y vete a la profecía de Pablo a los tesalonicenses y te darás cuenta que Cristo vendrá del cielo y con el resplandor de su venida todas esas fuerzas serán deshechas. ¿Lo ves en la profecía de Ageo? Dios dice a su pueblo, yo trastornaré. Y cuando la Biblia habla de trastornar en manos de Dios, habla de juicio radical de Dios. Lo utiliza la Biblia para hablar de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué ocurrió con ellas? Bueno, Dios vino y destruyó las ciudades, las eliminó, las sacó de en medio. De esta misma manera hará con la fuerza del mundo. Ahora mira lo que dice la profecía de Daniel. En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro, pues lo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece
para siempre. Y ahí tienes el anuncio de Dios. Y te invito a que vuelvas un instante al Salmo 2, cuando dice que las naciones se juntan contra el Señor y su ungido. Dice que el que mora en los cielos se reirá. Y que el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Y ahora lee el Salmo. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. No dice lo pondré. Dice lo he puesto. La determinación de Dios es que su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, reine aquí en la tierra. Y reine para siempre. Ahora, notad algo importante. Voy a mi Biblia. Mateo capítulo 28, oigo al Señor que dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en mi autoridad haced esto. Me voy a Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Y después de hablarme de la humillación y de la muerte de Cristo, muerte y muerte de cruz, dice: por lo cual ha recibido el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y ahora voy a mi Biblia y digo: qué bendición tan grande. Dios trastornará. Dios intervendrá. Y la Biblia me presenta esa panorámica tremenda de todas las naciones. Qué impresionante es. Todas las naciones, los ejércitos de las naciones del mundo reunidos en un lugar de la tierra para pelear contra el ungido de Dios. Los que estuvisteis en Israel alguna vez, hay una llanura que no se puede dejar de ver, ¿verdad? La llanura de Armagedón. En una ocasión que yo fui a Israel con un equipo de la televisión española y de la televisión hebrea, el guía que nos llevó por todo Israel era un hombre de alto nivel israelita y también miembro del Mossad. Él tenía un documento, nosotros entramos donde nos dio la gana. Y cuando estábamos ahí en la llanura de Armagedón, él nos dijo: ¿os gustaría ir al centro de la llanura? No se podía ir, ahí los israelitas deben tener algo, no sé lo que, tampoco le he preguntado, no me lo voy a decir. Pero él dijo: no, vamos. Llegamos ahí al centro. Una de las cosas que me impresionó fue el enorme silencio, a lo mejor muy subjetivo por mi parte, ¿verdad? Ahí quieto. Y tú levantas los ojos y ves, es como un anfiteatro, los montes así alrededor, y ahí toda la llanura. Yo dije: qué maravilla. Todos reunidos contra el Señor, y el Señor desciende del cielo y dice Pablo que la gloria de su venida destruye todos esos ejércitos. Y ahí tienes la profecía. Y el anticristo y el falso profeta lanzados al infierno, y Satanás atado durante un milenio, y Cristo reinando en la tierra. ¿Y termina eso ahí? No, ¿qué va a terminar? En cuanto Dios permite a Satanás actuar de nuevo, Satanás engaña a las naciones, se levantan contra Dios y Dios interviene definitivamente, y habrá nuevos cielos, nueva tierra, para siempre. Y en el trono eterno de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, qué fantástica profecía, ¿verdad? ¿Cuánto sabemos de profecía? No sabemos nada, ¿eh? Y vamos a salir hoy de aquí diciendo qué fantástica panorámica dice la Biblia. Para un poco, porque conocer mucho de profecía es bueno, pero yo quiero saber qué tiene Dios que decirme a mí hoy. Para eso he venido. Dios llama hoy a ti y a mí a la esperanza auténtica y genuina que tenemos los creyentes. ¿Sabes cuál es nuestra esperanza? Colosenses 1:27. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. El Cristo de la Biblia, el Cristo que sufrió en la cruz, el Cristo que resucitó, el Cristo que tiene toda autoridad, es nuestra esperanza. Y Cristo viene a mi encuentro esta mañana para recordarme las palabras suyas
que están en Juan capítulo 14, versículos 1 al 4, y que sabéis todos de memoria. No se inquiete vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez. ¿Y qué? Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Oh, yo digo, ¿y cuándo, Señor? Tengo tanto deseo de saber la fecha que daría cualquier cosa porque Dios me la dijese esta mañana, pero no me la dice. ¿Cuántas preguntas haría yo, formularía yo a Dios? Y Dios, a veces se las he hecho. No me ha dicho nunca nada. Su pensamiento es más que mi pensamiento, sus caminos más que mis caminos. Permíteme que a veces yo, con toda reverencia frente al Dios de la Biblia, por supuesto, a veces yo me imagino que mi papá del cielo está dialogando conmigo y me está escuchando. Tú tienes un niño, ¿verdad? Bueno, de momento este que andaba por ahí hace un ratito aún no dice nada más que ruiditos. Pero llegará un momento en que crezca un poco más y ¿sabéis cuál es la época para mí más excitante de la vida de un niño? Cuando comienza a usar una palabra. ¿Por qué? ¿Tienes esa experiencia? Yo sí. ¿Y por qué? Y toco aquí. ¿Y por qué? Y no hay forma de decirle por qué. A veces yo vengo al Señor, le digo, Señor, ¿por qué? Y Él me mira desde el cielo, se sonríe y dice, si yo te digo por qué, ¿no lo entiendes? Vamos. No preguntes, sigue adelante. Y aquí está la misma respuesta. Pero yo le digo, Señor, ¿y cuándo vas a venir? ¿Cuándo? Y Él me contesta. Y me dice, ciertamente, vengo pronto. Y yo digo, amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Pero mientras tanto, el Señor de la Biblia está ocupándose hoy de su iglesia. Su iglesia está siendo edificada ¿por quién? ¿Por los pastores de la iglesia? ¿Por los maestros de la congregación? ¿Por su palabra incluso? Escucha lo que dice la Biblia. Yo edificaré mi iglesia. Todos los miembros que tienen dones, no hay ninguno sin don, son instrumentos en manos de Cristo para edificar su iglesia. Y yo miro mi querida iglesia unida y sé que nunca va a faltarle la edificación. ¿Sabes por qué? Porque el compromiso del Señor es fiel. Yo edificaré mi iglesia. Veo que la iglesia tiene necesidad de una gloria especial en el testimonio ante el mundo. ¿Y cuál es la gloria de la iglesia? La presencia de Cristo en la congregación. Y observo el futuro de esta iglesia con tantos problemas, tantas dificultades, tantas inquietudes. Y escucho la palabra del Señor. Dios va a presentar a sí mismo una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¡Oh, qué bendición tan tremenda! Y digo, gracias, Señor, puedo salir de aquí con gozo y con seguridad porque Dios lo ha establecido y va a ser así. Yo miro los conflictos personales de la iglesia de hoy y observo dificultades internas, divisiones muchas veces, deseo de poder muchas veces, pero Cristo tiene el control. Y el Señor va llevándonos en triunfo, ¿cuántas veces? Siempre en Cristo. Y puedo descansar. Quiero deciros lo que dije en la reunión anterior. Este tiempo de dificultades a mí me ha tenido un tanto inquieto por cosas. Por eso esta profecía de Ageo la amo
tremendamente, porque Dios me tiró de las orejas con esta profecía muchas veces. Dios me ha dicho muchas veces, estate tranquilo, porque la obra es mía. ¿Cuántas veces me he levantado y salía de mi despacho? Susana es testigo de esto. Iba junto a Susana y le decía, oye, estoy preocupadísimo por esto y por aquello y por lo otro. ¿Y sabes cuál es la preocupación que yo tenía sobre estas cosas? Que yo pensaba que la obra tenía que hacerla yo. No, Señor. La obra es de Cristo. Y lo único que yo he encontrado fue en ese tiempo un momento de intimidad con el Señor, y ahí en mi despacho, con la puerta cerrada, me puse de rodillas y dije, Señor, tú y no yo. Y nunca he sentido tanta paz en el alma. Es la segura condición que te da Jesús. Mientras bajan los de alabanza para cerrar este tiempo, quiero recordaros que en medio de los conflictos, no solo de la iglesia, porque aquí hay personas que están mirándome tan atentas, y es probable que en el corazón de alguna haya dificultades serias. Es probable que haya personas esta mañana que han entrado aquí con preguntas sin respuesta. Es posible que aquí haya gente que ha llorado mucho esta semana. Es probable que haya tal vez alguno que esté diciendo, si mañana, ¿dónde y cómo voy a trabajar? Problemas en el mundo, dificultades en el mundo, inquietudes en el mundo, angustias en el mundo. Quiero esta mañana invitarte a que dejes tu carga en Cristo. El que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El que no tiene montaña que su gracia no pueda superar. Para el que no hay camino empinado, para el que no te dé fuerzas para seguir. Para quien no tiene problema alguno para superar tus calamidades e incluso tu pecado y llevarte en triunfo. Y este Dios admirable ha venido a nosotros esta mañana para formularme, a mí el primero y a vosotros también, aquellas palabras solemnísimas de Él a su iglesia. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oh, mi hermano, mi hermana, no has venido aquí esta mañana por casualidad. Dios tiene algo para ti hoy y puedes tomarlo y recogerlo por fe y decirle al Señor ahora en el silencio de tu alma: aquí estoy, Señor, te abro mi vida de par en par para que tú la uses y me des la bendición de descansar profundamente en ti. En cierta ocasión, en una casa, estaba cenando la familia. Ahí había un muchacho joven que estaba estudiando medicina y había una materia de medicina que se le hacía cuesta arriba, la suspendió una vez o dos o no sé cuándo, yo no me acuerdo mucho de la historia. Y claro, había una cierta tensión entre él y ¿quién? Y su padre. Y ahí salió el tema en la comida y comenzó a manifestarse y el chico dijo a su padre: oye, ¿no te das cuenta lo inquieto que estoy por este problema? Y el abuelo, siempre con mucha experiencia por los años, le dijo al chico: ¿tú eres cristiano? Sí, abuelo, lo soy. Un cristiano no se inquieta por nada porque sabe que Dios lo ama. No se desalienta porque sabe que Dios lo sostiene. No teme porque sabe que Dios lo guarda. Para esto nos trajo esta mañana. Para que tú y yo salgamos de aquí ahora, después de este tiempo, descansando profundamente en el Señor.
y diciendo al Señor: gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Oremos. Padre nuestro y Dios nuestro, te bendecimos porque tu palabra es un tremendo tesoro, Señor. Ayúdanos a amarla, a pensar en ella, a leerla, a meditarla, a apropiarnos de ella, a caminar conforme a lo que ella tiene dispuesta de tu parte para nosotros. Y te queremos pedir, Dios de toda gracia, que no haya nadie aquí hoy que salga con su carga, sino que cada uno la pongamos en tus manos y recibamos de ti aquellas palabras cariñosas: confía, hijo. Gracias porque tú eres bueno, porque eres omnipotente, porque el futuro está en tus manos, porque el mundo se levanta contra ti, pero tú eres el Rey. Gracias porque estás en nuestra vida. Gracias porque eres el Señor de esta iglesia. Oh Padre del cielo, Dios de misericordia y de bondad, te adoramos y te bendecimos, Señor. Proclamamos tu nombre, porque tú eres el único Dios adorable. Gracias por todo. Danos tu paz al salir de este lugar y condúcenos por sendas de justicia en esta semana por amor de tu nombre. Sé propicio a tu pueblo y bendice tu heredad. Por Cristo Jesús. Amén.